Me dicen, por favor, cuando estemos listos, que no vayamos a estar generando ningún retorno. ¿Estamos bien? Qué rico, me encanta. Bueno, muchísimas gracias a todo el equipo que está detrás de esta producción, que hace posible que en estos momentos nos estemos escuchando y que nos estemos observando. Me voy a presentar. Yo soy Luisa Rodríguez Vélez, soy una mujer completamente apasionada por enfocarme en proyectos donde identifiquemos y analicemos comportamientos de usuarios, clientes o consumidores en diferentes puntos de contacto y en diferentes sectores económicos, ¿sí? Retail, consumo masivo, tecnología. Y hoy quiero que aprovechemos este espacio no como un espacio teórico, sino reflexivo, donde vamos a despertar el verdadero don del servicio. Como se los dije al inicio, muchas gracias a todas estas marcas, personas que ya han compartido conmigo el programa de formación en atención humana y con empatía durante los últimos meses. Y asimismo, le doy la bienvenida a las personas, marcas y empresas nuevas que hoy están conociendo un poco de Sistemas Sentry a través del don del servicio. Y hoy nos vamos a enfocar en algo. El objetivo, y hoy vamos a salir de acá rompiendo un paradigma. Ese paradigma es cumplir, no es servir. Y es que cumplir es un proceso. Cumplir es lo que tenemos que hacer. Cumplir es lo que nos dicen que hagamos. Cumplir es un protocolo de atención. La atención son protocolos, la atención son productos. Pero hoy vamos a romper este paradigma porque vamos a comprender que debemos conectar con el otro y que cuando nosotros conectamos, servimos, porque servir es poder recordar que somos humanos y es poder impactar los recuerdos del otro a través de las emociones. Es hacerle al otro sentir su importancia y que lo estamos sorprendiendo. Por eso servir es una magia. Y por eso hoy, más adelante, nos vamos a enfocar en qué sucede en nuestro cerebro cuando servimos y qué sucede en nuestro cerebro cuando sentimos que nos han servido. Y es por esto que para continuar con este espacio, quiero iniciar con una pregunta y es, ¿cuántas veces hemos sido bien atendidos, pero cuántas veces hemos sido mal servidos? Tomen esta pregunta como uno de los regalos que tenemos el día de hoy dentro del masterclass. Les voy a brindar un espacio de 2 minutos para que reflexionen, para que nos puedan dejar sus comentarios en la cajita de Teams y nos puedan contar realmente cuántas veces han sido bien atendidos, pero cuántas veces mal servidos. De pronto quienes no vayan a compartir sus comentarios, yo les brindo esta pregunta como un regalo para que compartan con sus equipos de trabajo en el transcurso de esta semana. Son las 10:10, voy a dar espacio hasta las 10:12 para ir identificando si alguna de las personas que estamos acá conectadas quieren dejar sus comentarios. Me voy a ir por acá fijando en tips, si vamos teniendo comentarios respecto a esta pregunta. Mientras tanto, voy abordando que si durante todo este proceso, durante todo este masterclass, evidencian novedades con el audio o con la imagen, nos lo hagan saber. Reitero que detrás de toda esta producción tenemos un gran equipo de trabajo que el día de hoy tiene la 10, la camisa puesta para que todos disfrutemos este espacio. Bueno, me voy a ir fijando por acá si tenemos comentarios. Vamos a esperar si alguien quiere compartir su experiencia de cuántas veces ha sido bien atendido, pero mal servido. Listo. Yo creo que a las 10:12 continuamos con el masterclass desarrollando este tema. Por aquí veo en los restaurantes a veces lo atienden, a veces a uno lo atienden solo por cumplir. Sí, Juliana, y es que atienden porque ese cumplir es el proceso, es el paradigma que hoy nosotros vamos a romper. Acá nos estamos enfocando en las EPS. Cuando alguien no nos mira para atendernos o simplemente siguen un protocolo sin entender realmente la necesidad.
Miren, y es que ahí es donde está la magia de servicio. Con base en estas dos respuestas que me acabo de encontrar, me voy a enfocar en esto. Miren, el servicio es tan mágico que en sí cuando nosotros hablamos de atención, estamos hablando de productos, estamos hablando de procesos. Los productos en sí son los que atienden, pero es que el servicio le pertenece a las personas que atienden, que dejan a un lado el proceso mecánico, que se enfocan realmente en lo que el otro necesita. Miren, la atención son procesos, la atención son tickets, es que la atención se puede automatizar. Y la atención es lo que hoy en día las empresas estamos enfocando con las áreas de experiencia al cliente, con las áreas de servicio al cliente, incluso en cualquier punto de contacto con nuestros clientes y usuarios. Son procesos, los medimos, ¿sí? ¿Y en qué nos enfocamos las áreas de experiencia y de servicio al cliente? En satisfacer. Pero miren que la satisfacción está amarrada a un producto, a un protocolo, ¿sí? En cambio, el servicio son personas. El servicio es definir, con base en las necesidades de mi usuario y de mi cliente, qué emociones voy a activar en ese usuario, qué emociones voy a generar, porque es que las emociones generan recuerdos. Mi usuario y mi cliente no va a olvidar lo que está viviendo. Y miren que ahí no estamos hablando de productos. Y es ahí cuando ya no estamos hablando de satisfacción, ahí estamos hablando de conectar, ahí estamos hablando de conexiones. Y es por eso que las empresas, hay empresas que venden productos muy buenos y son productos que nunca fallan, pero esas empresas están brindando satisfacción. Hay otras empresas que pueden tener productos genéricos que todo el mundo los tiene en el mercado y se vuelven empresas poderosas. ¿Y saben por qué? Porque los seres humanos que están atendiendo son seres humanos que están escuchando, que están observando, que están moviendo fibras emocionales en sus públicos de interés. Y por eso, para continuar, es que yo quiero que todos se queden acá hasta el final, para que comprendamos realmente cuál es el impacto que se genera en nuestro cerebro cuando recibimos una emoción durante un proceso de atención y cómo nuestro cerebro procesa esa emoción para convertirla en recuerdos. Para terminar esta introducción, yo quiero que hagamos una analogía de servicio partiendo de estos tres personajes que todos conocimos en el colegio, en la universidad, y que hoy en día abordamos muchos temas reales con reflexiones basadas en ellos. Me voy a parar en la Madre Teresa de Calcuta. Miren, ella puso a la persona en el centro, no al problema. Es que la Madre Teresa de Calcuta no se enfocaba en que habían personas enfermas, en que habían personas con hambre o heridas. La Madre Teresa de Calcuta se enfocó en que habían seres humanos con dignidad, seres humanos que necesitaban respeto y acompañamiento desinteresado. Miren que la Madre Teresa de Calcuta no delegaba su atención, ese proceso sanador de atención y de acompañamiento a otros enfermeros, a sacerdotes y ni siquiera a otras monjas. La Madre Teresa de Calcuta delegaba ese servicio en ella misma. Ella se empoderaba en servir. Incluso la Madre Teresa de Calcuta, definido, fue capaz de recaudar millones de dinero, fue capaz de recaudar donaciones a nivel mundial para poder servir materialmente a todas estas personas. Y quiero hacer la analogía con la vida real, con la modernidad, y es de cómo cuando servimos enfocados en el ser humano, en escucharlo y en despertar una conexión a través de emociones, ese ser humano no nos va a comprar una sola vez. Ese ser humano nos va a visitar y nos va a comprar varias veces. Es lo mismo que sucedió con la Madre Teresa de Calcuta al recaudar tanto dinero. Ahora, si nos ponemos a pensar en Gandhi, él nos enseñó que el servicio como coherencia y respeto profundo por el otro. Miren, hoy los clientes no buscan marcas poderosas, hoy los clientes buscan marcas coherentes.
que haya una coherencia dentro de todos los puntos de contacto, que la forma en la que yo establezca ese protocolo de atención dentro de un mailing sea el mismo que yo establezco por un chat de WhatsApp, que sea el mismo que yo establezco cuando recibo al cliente en mi tienda de ropa. Coherencia. Si tenemos coherencia con esos protocolos de atención, si le hablamos por el nombre, si lo reconocemos, si nosotros le reconocemos su necesidad, él va a percibir esa coherencia, ¿sí? Ahora, pensemos en Mandela. Miren, es que Mandela estuvo 27 años en prisión y cuando él salió de prisión, él no decidió vengarse, él decidió la reconciliación. Ahí la analogía con el servicio es identificar qué falencias tenemos en un punto de contacto con nuestro cliente o con nuestro usuario. ¿Qué herida nosotros le estamos generando? ¿Queremos continuar con esa herida? O aparte de satisfacer lo que hace parte del proceso de atención, vamos a rescatarnos con él, ¿sí? Y vamos a dejar una percepción muy positiva y muy clara de nosotros. Cuando las empresas tenemos una herida que sanar con un cliente o con un usuario, ahí es donde tenemos la oportunidad de poder impulsar nuestra reputación, ¿sí? No es que vamos a pensar en el usuario de, no, entonces que se vaya. No, vengan, humanamente, ¿qué vamos a hacer por él? Y es por eso que voy a conectar este espacio con la teoría del momento de la verdad. Me han escuchado hablar durante estas primeras diapositivas de los puntos de contacto. La teoría del momento de la verdad le pertenece a Jan Carlson. Él es el ex-CEO de Scandinavian Airlines. Y la teoría del momento de la verdad describe cómo cada punto de contacto es un momento de verdad para poderle dejar a ese usuario y a ese cliente un recuerdo inolvidable. Como ese punto de contacto es una oportunidad para brindar una experiencia. Para poderles explicar mejor la teoría, les voy a leer esta frase de Jan. El único activo son las personas que están satisfechas con nuestro servicio y que desean volver a volar con nosotros. Los aviones que tenemos no valen nada si los pasajeros no quieren volar con nosotros. Y es que ahí retomo el ejemplo del inicio, y es cuando hablamos de que hay empresas que pueden tener el mejor producto. Tecnológicamente, técnicamente o por su función es el mejor producto. Y el cliente se va satisfecho, pero no se va conectado con esa persona que lo atendió porque no recibió servicio. Ahí es cuando las empresas también tienen y tenemos la responsabilidad de delegar la experiencia a todos los equipos de trabajo. Y la experiencia cliente no se define en la estrategia, sino en cada punto de contacto. La teoría del momento de la verdad, nosotros la llevamos a la práctica en nuestro programa de formación en atención humana y con empatía con los equipos de trabajo de sus empresas. Incluso abordamos estos 3 conceptos que les voy a hablar acá y esos conceptos los desarrollamos como estrategias para que podamos impulsar la cultura de las organizaciones que hoy nos están escuchando en este espacio. Con la teoría del momento de la verdad, la invitación es para que cada empleado sea un gerente de la experiencia. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfocar en estos principios. La percepción del cliente es la realidad. ¿Y cuál es esa realidad que queremos transmitir? Ahí es donde tenemos que empezar a cultivar la conciencia en la cultura organizacional, donde vamos a cultivar el dejar de hacer las cosas en piloto automático y en enfocarnos en lo que el usuario necesita. Los momentos de la verdad no se le delegan al área de servicio al cliente. El área de servicio al cliente y el área de experiencia no son las responsables realmente de satisfacer al usuario. Y recuerden que satisfacer es atención. Estas áreas escuchan, pero no les dejemos la responsabilidad de que escuchen cuando no haya un momento de verdad en un punto de contacto. Y es que todas las áreas las podemos empoderar. Hay que empoderar al colaborador para que no seamos tan psicorrígidos con los protocolos, para que el usuario no perciba que hay microprocesos dentro de un proceso ya establecido. Hay que empoderar al colaborador para que tenga autonomía y poder de decisión. Y eso fue lo que hizo Jan Carlson. Él logró que en la aerolínea los colaboradores tuvieran el poder de decisión
sin estar escalándolo con sus superiores, con sus jefes, con la gerencia. Deleguemos que el colaborador, si percibe una persona que llega a la sala de atención con mucha sed y no tenemos un vaso de agua para brindarle, el colaborador compre un jugo y le regale sin necesidad de pedir permiso, ¿sí? Miren que podemos salirnos de la exigencia de los protocolos cuando comenzamos a conectar con lo verdaderamente humano. Y ahí es cuando decimos de que el cliente actual compara experiencias, él no compara las empresas, él compara cómo lo hacemos sentir. Y ese cómo lo hacemos sentir, acá ya vamos a entrar en materia con el objetivo principal de este programa. Nos vamos a enfocar en la antropología y en la psicología del consumo para el servicio. Y es porque vamos a comprender cómo el comportamiento realmente tiene una causa. Vamos a comprender en nuestro cerebro realmente qué sucede y por qué son tan importantes los estímulos sensoriales que muevan vibras y que conecten con el otro a través de las emociones. Voy a comenzar desde la antropología. Y es que miren, la antropología en sí es el conocimiento del ser humano como un ser cultural. La cultura como tal, nosotros la construimos en el relacionamiento social con el otro. A través de la antropología, estudiando el concepto de servicio, nos encontramos como que el servicio existió para la supervivencia. El servicio no le pertenece a las empresas modernas, el servicio no es de la modernidad. El servicio le pertenece al primer hombre, o sea, al homínido del paleolítico. El servicio le pertenece a ese homínido que tenía que cazar, que tenía que curar a los enfermos. Y todo eso lo hacía de una manera desinteresada. Lo hacía de una manera genuina porque tenía que supervivir, ¿sí? Y a pesar de que era un proceso de supervivencia, en ese entonces le reconocían lo que él estaba haciendo por su comunidad. Y es ahí cuando es importante el reconocimiento, porque cuando le reconocemos al otro una conducta, ese reconocer comienza a generar en el ser humano un proceso de repetición, de conciencia. Por cada reconocimiento que yo haga en el otro, el ser humano es más consciente de sus procesos. Y por eso es que ese primer homínido era tan servicial, porque su comunidad le reconocía que se iba a casar, su comunidad le reconocía que curaba a los enfermos y eso despertaba en él ese don innato que hoy llamamos servicio. Por eso esta frase se las voy a dejar acá y quiero que la interioricen con sus equipos de trabajo. Cuando una empresa prioriza el protocolo sobre la persona, cuando hace todo mecánicamente, cuando es más importante el pedir una cédula, un documento, sin mirar a los ojos y sin reconocer una emoción, esa persona va contra miles de años de comportamiento humano. Esa empresa va contra miles de años de comportamiento humano. Y es que el servicio es una estrategia de supervivencia colectiva, porque es que cuando el servicio se despierta y se empieza a reconocer, se empieza a replicar, a despertar ese don en los equipos de trabajo. El servicio es cooperativo. Ahora, dentro de este tema de antropología, quiero que comprendamos el impacto que tiene la cultura en cada una de las instituciones sociales. Y al terminar este espacio, vamos a comprender por qué es tan importante que esa cultura la vivamos con conciencia para despertar este don. Y vamos a comprender qué son esas representaciones simbólicas, qué representa lo que nosotros hacemos para que eso genere recuerdos en el ser humano. ¿Vale? Vamos a iniciar con el proceso de cultura. Si nosotros miramos el concepto de servicio desde cultura, el servicio es una expresión cultural de quiénes somos. Y acá la invitación es para que las empresas realmente nos hagamos conscientes de cuál es la cultura que estamos viviendo, de que no establezcamos procesos psicorrígidamente, sino que nos paremos en el comportamiento del otro. Miren, acá hay algo muy simple. Si dentro de un proceso se establece que voy a pedir una cédula de ciudadanía, un documento de identidad, que tengo que compartir o hay un cruce de información, dentro de esa cultura conectemos con algo tan básico como saludar.
como reconocer quién es el otro. Buenas tardes, don Carlos. ¿Cómo le puedo colaborar hoy? Si no sabemos el nombre de don Carlos, buenas tardes. ¿Me puede brindar su nombre, por favor? Eso es reconocimiento. Me estoy interesando por el otro. Y aún así algo tan básico. Lo más básico dentro de ese proceso cultural, presentarnos, que nosotros tengamos identidad, porque cuando nosotros nos presentamos con nuestro nombre, le damos identidad a ese proceso y hay una conexión. Servir no es un proceso de debilidad. ¿Y por qué lo pongo en este espacio? Y es porque hay empresas que están atadas a que el servir se vuelve tedioso, que el servir es un problema, porque humanamente demanda comprender a otro ser humano. Y acá no se trata de que sea un problema. Acá el problema es la cultura de la organización. Acá el problema es la falta de conciencia. ¿Sí? Servir es una estrategia evolutiva y es nuestra organización cómo va a evolucionar comprendiendo el comportamiento de los usuarios. Miren, el servicio no le pertenece a las organizaciones, el servicio le pertenece realmente a cualquiera de las instituciones sociales. Llámese el hogar, la educación, la religión, en sí las empresas. ¿Y por qué el servicio no le pertenece solo a las instituciones? Es que las instituciones educan a través de la cultura. Las instituciones moldean y enseñan. Pero dentro de esas instituciones hay seres humanos y es ahí donde tenemos que despertar la magia del servicio, el verdadero don del servicio. Y en cada una de las instituciones nosotros vivimos unas representaciones simbólicas. Estas representaciones simbólicas no son en sí procesos, es lo que transmitimos al otro a través de lo que hacemos. Una representación simbólica en temas antropológicos, comprendámosla como este apretón de manos, en mirarte de frente, en escucharte con atención, ¿sí? Este gesto puede significar silencio, puede significar, hay veces, calma, hay veces. Miren, es que el servicio no es un proceso, el servicio es una experiencia simbólica. Cómo nos tenemos que comportar delante del otro cuando el otro nos aborda. Si nosotros trabajamos en una tienda de ropa y llega una mujer y nos cuestiona, nos pregunta por una talla de un vestido, si nosotros le decimos en ese momento, no, la talla no está, no la miramos, no le sonreímos, cumplimos con un proceso. Si le decimos, tengo tu talla, ¿para qué ocasión lo necesitas? Si la comenzamos a asesorar, estamos despertando en ella el servicio, ¿sí? Si la empiezo a tocar, si la persona me lo permite, si le mido la prenda, si la acompaño en ese proceso, ahí hay unas representaciones simbólicas. Y para mí esa atención significó que ese empleado, ese colaborador, se interesó en mí. ¿Sí? Ahora, si nosotros conectamos todo este tema antropológico con el servicio, debemos de concluir de que el servicio refleja la cultura de una estructura, pero ¿qué tan conscientes vamos a hacer esa cultura? De que las instituciones moldean cómo servir, pero ahí está la responsabilidad de los equipos de trabajo que están de cara con los clientes, de escucharlos para poder socializar realmente lo que los clientes necesitan y para podernos retroalimentar. ¿Sí? Y dentro de ese proceso cultural, reconocerle a cada uno de los integrantes del equipo de trabajo que están despertando la magia del servicio. Porque como se los indiqué al inicio, desde la antropología, cuando nosotros reconocemos, nuestro cerebro empieza a repetir eso bueno que me están reconociendo. Y eso se empieza a contagiar en el resto de la comunidad. ¿Sí? Los símbolos comunican cómo nos importan los otros. ¿Sí? Y por eso los símbolos hacen parte de la experiencia. Es por esta razón que en este masterclass nos vamos a enfocar en la psicología del servicio para comprender realmente cómo despertamos la experiencia, cómo despertamos la humanidad. Acá en este espacio vamos a comprender, como les decía al inicio, qué sienten las personas
cuando son servidas y qué sentimos cuando servimos. En este espacio hago la claridad, estamos revisando y es un regalo que les doy no teórico, sino más reflexivo sobre algunos conceptos que esperamos que ustedes compartan y que hagan conscientes con sus equipos de trabajo. En nuestro programa de formación en atención humana y con empatía de Sistemas Entry, nosotros abordamos este tema, lo ampliamos e incluso hacemos diagnósticos sociales con sus equipos de trabajo para acompañarlos a despertar el don del servicio. Ahora, desde la psicología, comprendemos de que el servicio no empieza en el sistema, no empiezan los procesos, empiezan las personas en comprender el otro qué siente y en comprender de que debemos generar estímulos en cada uno de los puntos de contacto para que haya un verdadero momento de la verdad, como lo establece Jan Carlson en su teoría. El servicio se decide emocionalmente. Cuando nosotros transmitimos una emoción muy impactante, ahí es cuando estamos sirviendo. Y cuando ese usuario o ese cliente nos elige como marca, es porque ese usuario y ese cliente no nos eligió con la razón. Ese usuario nos eligió por lo que siente, por esa representación simbólica que está sintiendo, ¿sí? El servicio deja de ser un problema y se convierte en una oportunidad si lo interiorizamos. Es que el servicio no es difícil despertarlo. Miren, para que nos enamoremos y comprendamos por qué tenemos que despertar el servicio, yo les voy a contar cómo los seres humanos tomamos decisiones. Acá ustedes en pantalla pueden ver nuestro sistema límbico. Y este sistema límbico es un sistema, es el sistema primitivo, es el que todos los seres humanos es el primero que desarrollamos. Hasta los 3 años es el único sistema que los niños tienen desarrollado. Por eso los niños son tan emocionales. El sistema límbico es el sistema que procesa nuestra cognición, nuestras emociones. Y el racional, la razón le pertenece al neocortés. Cuando nosotros tenemos un momento de la verdad, como lo establece Jan Carlson, es porque nosotros en ese momento estamos generando un estímulo, una experiencia en otro ser humano. Y cuando el ser humano recibe un estímulo, una experiencia del ambiente, una respuesta, un saludo o una solución, ese ser humano, antes de procesar la información, antes de transformarla en información que él requiere comprender, él primero siente la información, ese estímulo del ambiente, primero activa el sistema límbico. Y cuando ingresa al sistema límbico, hay una transformación en la cual nuestro cerebro interioriza cómo me estoy sintiendo. ¿Sí? Es un sentimiento que me impacta, es una emoción positiva, es una emoción negativa. Y con base en esa emoción, el ser humano decide con su neocortés qué decisión toma. El ser humano decide si nos elige a nosotros como marca. El ser humano decide si va a hablar bien de nosotros como marca. Es que el ser humano va a decidir en resignificarnos y en decir, esa empresa me encantó cómo me sirve. Y ahí es cuando el ser humano va a comprender que no está satisfecho, porque recuerden que satisfacer es atención. El ser humano se conectó con otro ser humano. ¿Sí? Miren qué bonito es nuestro cerebro. Ahí cierro con esta frase. El cerebro evalúa emociones, seguridad y les da significado. Por eso presentaciones antes hablamos de las representaciones simbólicas. Ahora, cuando esas emociones son tan fuertes, ahí es donde nosotros tenemos dentro de los procesos de conexión humana el poder de decidir si ese momento de verdad es un momento de emociones positivas o negativas. ¿Sí? Porque ahí es donde vamos a decidir cómo queremos que nuestro usuario y nuestro cliente nos recuerden. Miren, el cerebro no recuerda datos, es que el cerebro no recuerda los procesos establecidos en la atención. El cerebro no recuerda cuántas veces nos pidieron el documento, la cédula. El cerebro recuerda cuando se sonrieron conmigo, cuando me ofrecieron agua, cuando me dijeron que los zapatos blancos no se me veían bien, que se me veían bien los zapatos rojos para esta cena. Y es ahí cuando nosotros estamos hablando de cómo desde el servicio somos capaces de activar nuevamente todos los lóbulos de nuestro cerebro. Cuando activamos todos los lóbulos cerebrales, estamos activando todos nuestros sentidos. Nuestro cerebro es una estructura que se divide
en 4 etapas o 4 lóbulos: el parietal, el occipital, ¿sí? El temporal, el frontal. Cada uno de estos lóbulos es el responsable de poder procesar la información del ambiente y transformarla, llevarla a nuestros sentidos, ¿sí? Y la transforma en experiencia. Nosotros, ¿qué estímulos sensoriales vamos a generar en un proceso de atención? Y no les estoy diciendo que necesitemos tener olfatos significativos en nuestras tiendas. No necesitamos tener una música específica. Necesitamos es personas que conecten en el relacionamiento con el otro. Si hablamos de olfato, si hablamos de música, si hablamos de un ambiente cálido, el usuario está satisfecho, pero el usuario necesita coherencia, que esa satisfacción sea coherente con la forma en la que hay una conversación real y una escucha con él. Miren, nosotros en nuestro cerebro, nosotros en nuestro sistema límbico tenemos dos estructuras. Una es el hipocampo, como lo pueden ver en la presentación, y ese hipocampo es muy bonito porque es que ese hipocampo coge las emociones que no son, mejor dicho, ese hipocampo coge cualquier emoción y las procesa. Y cuando una emoción no es tan fuerte, llámese negativa o positiva, sino que es neutra, ese hipocampo transforma esa emoción en un recuerdo a corto plazo. Pero cuando esa emoción es muy intensa, sea positiva o negativa, nuestro hipocampo la transforma en recuerdos a mediano y largo plazo. Y las marcas, las personas, necesitamos que nos recuerden siempre, que nos prefieran siempre. Ahora, si comprendemos la amígdala, esto va a ser clave en este momento. Miren, la amígdala es otra estructura, como lo pueden ver. Es una estructura muy chiquita, ni se percibe, pero es una estructura que el ser humano activa cuando necesita supervivencia, ¿sí? La amígdala a nosotros se nos activa cuando nosotros estamos tristes, ansiosos, enojados, ¿sí? Es ahí donde nosotros como gestores de servicio vamos a interiorizar que si hay un usuario o un cliente que está enojado con nosotros, nosotros no le vamos a hablar en un tono de voz alto, ¿sí? Si hay un usuario que a nosotros no nos saluda y no nos mira el rostro, nosotros como gestores de servicio, miremos, saludemos, porque ahí generamos una neurona espejo en ese usuario. Y cuando generamos neuronas espejos, es porque estamos contagiando al otro desde lo positivo. Y ahí es cuando hablamos del poder que tenemos de empezar a desinflamar la amígdala del otro. Miren, señores, áreas de servicio al cliente, de experiencia al cliente, si ustedes reciben una queja, una novedad por un correo electrónico y ustedes no son los dueños de la respuesta, ustedes pueden gestionar esa respuesta y se pueden demorar lo que consideren que se tengan que demorar para ser transparentes con el usuario. Pero escuchen esa queja, ese dolor y llamen al usuario. No tengo la respuesta en este momento, estamos trabajando en el proceso. No dejen al usuario y al cliente con la incertidumbre, porque la incertidumbre sigue inflando, sigue activando más esa amígdala. Y ahí es cuando nosotros tenemos un momento de verdad dentro de un punto de contacto para poder impactar a nuestro usuario y poder generar un impacto positivo en nuestra reputación como marca. Ya saben entonces que el cerebro no va a recordar datos, va a recordar experiencias. Y para que exista una experiencia necesitamos generar emociones. Necesitamos tener claro que nuestro cerebro es una estructura que reproduce emociones y las vuelve sentimientos. Y que esos sentimientos fuertes, sean positivos o negativos, son recuerdos. Que esos sentimientos se vuelven significados, ¿sí? Y que esos significados dependen del contexto, pero cada uno de nosotros tenemos el poder de transformar un contexto. Tenemos el poder de lograr la coherencia que Jan Carlson nos invita para que ejecutemos en cada uno de nuestros momentos de la verdad. Continuando con este espacio de recuerdo y reputación, yo les quiero dejar este regalo y son 3 neurotransmisores que nosotros tenemos, porque es que el cerebro en sí, para procesar el recuerdo, necesita un proceso químico.
Los neurotransmisores que vamos a abordar son la dopamina, la oxitocina y el cortisol. En nuestro programa de formación en atención humana y con empatía, abordamos alrededor de los 100 neurotransmisores que tenemos en nuestro cerebro y abundamos un poquito más en estos conceptos y los llevamos a la realidad en nuestras estrategias de marca, comerciales y humanas en las empresas. En este caso, nosotros queremos que nos recuerden de una manera positiva, porque queremos a largo plazo seguir generando recordación, seguir generando retornos a nuestra empresa, como lo hizo la Madre Teresa de Calcuta. Así como ella recibió donaciones a nivel mundial, nosotros vamos a recibir por sí solo ventas frecuentes. Miren, la dopamina es ese neurotransmisor como tal que nos permite sentir placer, y no solo placer cuando llegan las cosas, sino el placer cuando las anticipamos, cuando las deseamos. Nosotros muchas veces producimos más dopamina cuando estamos planeando el viaje que el día que lo estamos viviendo, ¿sí? Oxitocina. Miren, la oxitocina, si la hacemos tan consciente en las empresas, somos capaces de hacer magia, de despertar el don del servicio y la recordación. Porque la oxitocina en sí lo que produce es el vínculo, es la cercanía, es esa confianza. La oxitocina es lo que producimos las mujeres cuando nos ponen a nuestro bebé en el pecho. Miren, la oxitocina, cuando se despierta, esto activa en el cerebro un sentimiento tan fuerte que vamos a generar un vínculo, una confianza muy real. Tanto así que por eso a las adolescentes en su etapa de pubertad, las marcas, de aseo, de cuidado personal, aprovechan esta etapa porque quieren generar vínculos. Y la primera marca de aseo personal que conecta con la mujer en su pubertad es esa marca que generó confianza. Y por eso son marcas que se empoderan tanto dentro de este proceso con los seres humanos. Ahora, ¿cómo vamos a producir oxitocina a nuestros usuarios? Miren, no es lo mismo que llegue un usuario, un cliente y me diga, necesito un destornillador de esta característica, y que yo le diga, no señor, no lo tenemos. Pero si yo le digo, no lo tenemos, pero te puedo ofrecer estos, ojo ahí, ese ofrecer estos es un proceso, esa atención es lo que está establecido dentro de los protocolos de ustedes. Pero el decirle, le tenemos esto, pero cuénteme para qué lo necesita en estos momentos, por qué lo va a comprar. Ahí estamos sirviendo, porque estoy dándole valor al usuario, porque estoy reconociendo que él necesita algo de mí. Y esa necesidad nosotros no la vamos a lograr brindando un protocolo, sino un servicio. ¿Sí? Ahora el cortisol, todos comprendemos el cortisol porque hoy en día todos hablamos de ansiedad, todos hacemos chistes con el cortisol. Nosotros de verdad queremos transmitir en el otro estrés, queremos dejar un correo sin responder porque no tenemos la respuesta, o queremos llamar a nuestro usuario y decirle, por ahora no tenemos la solución, por ahora estamos trabajando en esto, esto y esto. Estamos mitigando la incertidumbre, ¿sí? Y es por eso que cierro con esta pregunta, ¿cómo esperamos que nos recuerden? Porque cuando el cortisol, cuando generamos estrés es alto, vamos a bloquear esta estructura tan bonita que es el hipocampo. Como les decía ahorita, es que el hipocampo es el responsable de poder guardar los recuerdos, y queremos ser recordados por nuestro servicio, no por nuestro protocolo, sino por la forma tan humana en la que nosotros estamos conectando. Y es ahí cuando hablamos de coherencia emocional dentro de los procesos de reputación. Y es ahí cuando voy a conectar un poquito lo que abordamos ahorita con la antropología. Tenemos que empezar a reconocerle a nuestros equipos de trabajo, a cada individuo, lo que él está haciendo, que se llama servicio, para que haya una repetición dentro de los procesos. Para que esa repetición sea una repetición que genere una emoción positiva y vamos logrando en nuestros usuarios y clientes una memoria duradera. Miren, una experiencia emocional en un primer punto de contacto y una primera vez comienza a generar recuerdos. Pueden ser a mediano o corto plazo según el impacto. Pero si hay una coherencia, si dentro de un mes hay un cliente que va a ir a X restaurante de pastas, va a volver al mismo restaurante donde fue el mes pasado, porque lo hicieron sentir muy bien, feliz, porque la cena con su novia fue una experiencia tan memorable que hasta le regalaron una botella de vino, y el mesero no planeó eso con días, lo vivió en el instante y le nació darle una botella de vino. Él dentro de 2 meses va a ir, no por la botella, pero es por cómo lo hicieron sentir la primera vez. Ahí hay coherencia.
Y cuando esa coherencia se vuelve constante, cuando esa experiencia se vuelve constante, ahí es cuando las marcas estamos construyendo reputación. Ahí es cuando la invitación es para que realmente profundicemos en comprender que esa reputación sí la logramos y que en nuestro programa de formación en atención humana y con empatía nosotros los vamos a acompañar a ustedes para que hablemos de cultura, no como un proceso de gestión empresarial, sino como un proceso para despertar la humanidad, el verdadero don del servicio. El servicio no genera emoción. Si no genera emoción, no genera memoria, no genera recuerdos. Ahora, quiero compartir con todos ustedes qué pasa en nuestro cerebro cuando nosotros servimos. Ojo que 2 diapositivas antes hablamos de qué pasa en el cerebro de las personas cuando sienten que las estamos sirviendo para tomar una decisión. Pero ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando servimos? En nuestro cerebro, cuando nosotros servimos, también se activa la dopamina, se activa la oxitocina, pero ya en este espacio traje la serotonina y les voy a explicar el por qué. Miren, cuando se activa la dopamina, nosotros nos sentimos satisfechos. Ustedes han escuchado que hay personas que dicen, me siento mejor cuando sirvo que cuando siento que alguien me ayuda. Eso no es un tema de moralidad, o sea, esto no es moral, esto es química del servicio. Esto es química del cerebro, ¿sí? Por eso nosotros producimos dopamina cuando servimos. Oxitocina, porque estamos generando ese relacionamiento, esa conexión tan estrecha y tan profunda con el otro, que hay veces terminamos volviéndonos amigos de nuestro usuario o de nuestro cliente. Les pongo este ejemplo. Hay una tienda de ropa, ¿sí? Y esa marca tiene 5 tiendas y yo voy a elegir siempre ir a la misma tienda porque quiero que me reciba siempre la misma persona, ¿sí? Hablando en las salas de atención, si yo voy a ir a una IPS y conecto, si siento, o sea, recuerden, cuando conecto es porque recibí servicio. Si siento que mi experiencia es tan memorable cuando me recibe determinado asesor, pues madre, en una IPS voy a cruzar los dedos para que me atienda el mismo asesor. En un banco voy a cruzar los dedos para que me atienda el mismo banco. Miren la magia de poder producir oxitocina dentro de las relaciones, dentro de la conexión de servicio. Y la serotonina, cuando nosotros sentimos que estamos sirviendo, nosotros nos estamos sintiendo agradecidos con nosotros mismos. Nos sentimos bien, sentimos de verdad una sensación de bienestar y por eso si las empresas realmente se enfocan en el servicio, se van a enfocar también en la gestión emocional de todos sus colaboradores. Es que yo quiero que comprendan que el servicio no es un protocolo. Miren, es que los protocolos, ustedes las empresas, los evalúan cada mes, hacen capacitaciones cada mes, cada 15 días, pero esas capacitaciones son de esos procesos que ustedes tienen establecidos. Vamos a pedir la cédula así, vamos a sonreír, vamos a saludar, vamos a recibir tales documentos. Señores, despertemos la verdadera magia de la humanidad. Conectemos con nuestra química del cerebro. Conectemos con nuestra cultura que antropológicamente no le pertenece a la modernidad, sino que nos pertenece desde siempre. Y también se activa la corteza prefrontal medial cuando nosotros servimos. Como pueden ver en la diapositiva, cuando se activa la corteza prefrontal medial, que es esta zonita de acá de nuestro cerebro, se activa el circuito de la empatía. Empatía hoy socialmente la hablamos como ponernos en los zapatos del otro, escuchar al otro. Se dan cuenta que la empatía en sí no es un concepto, no es un valor. La empatía es la respuesta a un circuito, a una plasticidad neuronal que se procesa dentro de nuestro cerebro. ¿Sí? Y es por eso que para yo ir cerrando este espacio, quiero que en la cajita de los comentarios de tips me escriban qué es la empatía. La empatía, perdón, comprendida desde lo que hoy estamos hablando. Son las 10:56, voy a dar un minutico. Me pueden dejar por ahí los comentarios y esos comentarios los vamos a consolidar como unas memorias para poderlas publicar en nuestras redes sociales. En nuestras redes sociales del Sistema Sentry vamos a hablar de qué es la empatía de acuerdo al aprendizaje que hoy nos quedó en este espacio. ¿Listo?
sea, que los comentarios que nos dejen por ahí los vamos a ver en nuestras redes. Ahora, yo quiero que comprendamos que este espacio fue no teórico, fue reflexivo, porque la teoría la vamos a desarrollar en nuestros programas de formación, que quiero agradecer a las empresas que hay acá, con las que hoy en día hemos dictado unas partecitas de este programa, unos fragmentos. Miren, el servicio no es un valor de las organizaciones. Ya sabemos que el servicio es una conducta cableada en nuestro cerebro, porque el servicio responde a un proceso de plasticidad neuronal, porque cuando nosotros servimos, generamos aprendizajes, a eso les llamamos plasticidad, porque hay una transformación dentro de los procesos de cohesión y dentro de nuestros procesos de conexión neuronal. Un ejemplo preciso, si un ingeniero no sabe poner un adhesivo, pero hoy va a una sala de atención y ve que el branding o el adhesivo de un hardware no está bien instalado, el ingeniero puede conectar el servicio, porque el ingeniero va a identificar de qué manera lo puede organizar para que en esa sala de atención se perciba orden. Y eso no hace parte de la responsabilidad de un ingeniero, pero ese ingeniero se salió del protocolo y fue servicial y adquirió un aprendizaje. Ahí es cuando hablamos de que es una conducta cableada en nuestro cerebro que se convierte en plasticidad neuronal. Nosotros necesitamos reconocerle al otro cuando se despierta esa magia. Recuerden que desde la antropología está explicado y desde las neurociencias. Cuando yo reconozco en el otro va a sentir motivación para seguir haciendo unos procesos repetitivos, unas conductas repetitivas, ¿sí? El otro va a ser autónomo de sus procesos. Deleguémosle al otro autonomía. Como les decía ahorita, que sus colaboradores no necesiten pedir permiso para comprar una botella de agua y regalársela a un usuario. Autonomía para que los usuarios y clientes no perciban microprocesos que se convierten en mala experiencia o que se convierten en satisfacción. Recuerden, satisfacción es atender, servicio es conectar. ¿Sí? Con todo esto, nosotros como marcas vamos realmente a florecer. Quiero terminar con esta última parte y es una conclusión. El servicio es una experiencia psicológica. El cerebro siente antes de pensar. Recuerden que primero procesamos emociones para luego tomar decisiones racionales con nuestro neocórtex. Que los símbolos que nosotros estructuremos en los procesos de atención van a generar emociones y representaciones o significados. Que las emociones generan recuerdos. ¿Cómo vamos a ser recordados? ¿Qué emociones vamos a transmitir? ¿Cuáles van a ser esos neurotransmisores que vamos a activar? Y por último, que el servicio se queda en la memoria cuando esas emociones son netamente positivas. No queremos que se quede en la memoria con emociones que sean negativas. Quiero invitarlos para que despertemos el verdadero don del servicio, la magia del servicio. Quiero invitarlos para que conectemos más, hablemos de este tema, lo charlemos en las organizaciones, estructuremos procesos de transformación cultural impactados desde las neurociencias y la antropología. Acá les dejamos un código QR para que ustedes puedan conocer un poco más del programa en formación en atención humana y con empatía que dicta Sistema Centric. Va desde los diagnósticos sociales, acompañamientos, mentorías, retroalimentaciones y ajustes y decisiones empresariales. Nos pueden contactar por ahí, pueden aclarar todas sus dudas y también quiero darles otro regalo el día de hoy. Y es que las primeras 10 empresas que se inscriban, que estén interesados en conocer nuestro programa, van a poder recibir 4 horas gratis virtuales de mentoría. Igualmente, cuando nos escriban, les vamos a profundizar cuáles son los temas que nosotros abordamos en nuestro programa. Quiero invitarlos entonces para que hablemos, nos conozcamos más. Quiero agradecer también este espacio a las personas que están acá, empresas nuevas, personas nuevas, empresas que ya han vivido el programa. También quiero agradecerle a todo el equipo de producción que hizo posible este masterclass y deseamos y esperamos seguir transmitiendo con ustedes la verdadera magia del servicio, porque nuestra meta es realmente despertar.
Hoy ustedes de acá se van con una pregunta y es si realmente estamos atendiendo, o sea, si realmente estamos satisfaciendo o si estamos sirviendo, es decir, conectando con el otro. Muchísimas gracias. Les deseo un feliz día